entrañable amigo Felipe de Jesús Pliego Platas. Muchas gracias por acompañarme en nuestras charlas entretenidas. Muchas gracias por la invitación, querido Rafa. Siempre será un honor participar en este encuentro de diálogo circular, porque en cada una de estas oportunidades salimos con mucho conocimiento, salimos aprendiendo. Gracias, Felipe. Te mando un abrazo con mucho afecto. Fíjense, amigos internautas, amigos que están en el auditorio, que nos hace favor de acompañarnos en vivo por Facebook. En días pasados llegó a mis manos un libro que me parece interesante y que tiene por título, el nombre del libro me parece un título muy sugerente. Se llama Por los caminos del periodismo. Déjenme mostrárselos así brevemente. Es este libro, se llama Por los caminos del periodismo. Y bueno, en la portada ustedes ven que hay algunos materiales, algunas herramientas que utilizan los periodistas o que utilizaban los periodistas. La pluma fuente, la libreta, una cámara fotográfica, y se ven ahí un fondo del mundo y se ven una serie de las situaciones de periodismo de guerra y cosas. Me pareció muy sugerente el libro, se llama Por los caminos del periodismo. Además, resulta que ya averiguando, el autor es precisamente mi querido amigo, el invitado de esta noche, el profesor Felipe de Jesús Pliego Platas. Y entonces él nos hace este libro, nos obsequia realmente su trabajo con este libro de una manera interesante, porque por un lado, los caminos del periodismo me hicieron pensar en que es una ruta que el periodismo sigue, los caminos que el periodismo ha seguido en nuestro país y en el mundo. Pero por el otro lado, también de una manera muy interesante, pues demuestra que el periodismo tiene caminos que mi amigo Felipe de Jesús ha recorrido. Entonces, como que se entreveran las dos posibilidades de interpretación del título del libro. Y dije, pues voy a hablar con Felipe de Jesús, lo invitamos hoy para platicar sobre esto. Felipe, te felicito primero porque sigues en tu carrera como escritor, ya estás una bolita más en la cadena de libros que estás publicando, me da mucho gusto. Y por otro lado, Muchas gracias. también vi que al leer el libro veo que es una especie como de recopilación de columnas que tú has publicado en algunos periódicos. Entonces, ¿qué te movió, Felipe, para hacer columnas tan interesantes y especialmente sobre un tema que, bueno, no, ya no me sorprende porque tú eres profesor y en la primera parte de tu libro te dedicas prácticamente a analizar asuntos sobre la educación en México? Pero, ¿qué te motivó a meter las columnas en los periódicos? ¿Consideras que los periódicos o los medios de comunicación le dan libertad a los columnistas para expresar su opinión? ¿Tú tuviste esa libertad? Mira, Rafa, primero contesto tu primer pregunta. ¿Qué es lo que nos motivó? Pues la motivación fundamental fue el momento crucial de la reforma educativa de Peña Nieto, en el que nosotros como docentes eh, nos enfrentamos precisamente a esta reforma con recursos muy limitados, en algunos casos con volantes, en algunos otros casos con reuniones con padres de familia para informarles, y en otras ocasiones pues simplemente participando en marchas para hacer sentir nuestra inconformidad con estas reformas. ¿Te estás refiriendo a Pero la reforma que se efectuó durante el gobierno de Peña Nieto? de Peña Nieto, exactamente. ¿En, Esa en qué año, reforma que en qué año fue eso, Felipe? fue en el 2016, El 2016, 2017, fue cuando 2016-2017, cuando ustedes hicieron un gran movimiento en la República. Recuerdo que estaban exactamente. aquí en el Monumento a la Revolución y como que un gran movimiento social. Te Sí, interrumpí para verificar, para especificar claramente que te referías a esa reforma claro, educativa. claro. Sí, y entonces otro de los recursos o que vi como una forma de iniciar esa resistencia a la reforma fue el del periodismo, y tuvimos contacto con un director de un periódico eh,
Es un periódico digital que lleva por título La Gaceta de F. Eh, Tuvimos contacto con ellos, me hicieron la invitación para colaborar en ella y estuvimos aproximadamente como año y medio escribiendo una columna cada semana. Y en esas columnas escribimos eh, títulos relacionados sobre todo con la educación, pero también con la política, que es indisoluble, ¿no? Hablar de educación es hablar de política. Y con relación a tu segunda pregunta, afortunadamente yo sí tuve mucha libertad en manifestar mis puntos de vista en estas columnas. Jamás recibí línea, nunca me pidieron que modificara algún punto, algún asunto en el que yo lo estaba exponiendo en alguna columna. Jamás tuve esa restricción. Oye, pues eso habla muy bien de ese medio en el que tú escribiste, porque algunos medios, la verdad es que sí son muy opresores con sus columnistas. Ese Claro. es otro aspecto que me gustaría tocar con mucho cuidado. Esa reforma educativa, Felipe, eh, digamos que hablando como padre de familia o como estudiante, pues como que se fue modificando los programas de estudio, los sistemas de estudio con mucha frecuencia. Yo recuerdo que los libros prácticamente quedaban obsoletos en un par de años, 3 años, ya había que cambiar una cosa por otra. Y entonces Claro. esto dificulta mucho para los que no somos profesores o que no estamos inmersos en el medio, nos dificulta mucho hacer una especie como de seguimiento o de análisis, pero tú que eres especialista, por cierto, tú duraste muchísimos años, ya sé que creo que ya te jubilaste, pero pues una gran parte de tu vida sí has sido profesor, Felipe, Exactamente, Rafa. maestro de grupo. Estuve como profesor de grupo durante 32 años Órale, y 32 años, ejerciendo mi profesión en el nivel primario. o sea que desde muy jovencito empezaste, tu primer trabajo fue ya de profesor. Así es, a los Qué 22 bonito. años para ser. Y durante esos 32 años, Felipe, no hubo una sola línea con la que tú le enseñaras a tus alumnos, sino que hubo una serie de combinaciones, de transformaciones, de reformas educativas. ¿Estoy en lo cierto? Totalmente de acuerdo, Rafa. Mira, a lo largo de esos 32 años, pues nosotros experimentábamos cambios de carácter académico, pues cada sexenio, de cada sexenio, y a veces 2 veces por sexenio. Se llevaban a cabo planes que no tenían seguimiento. Desgraciadamente no había un, un seguimiento político con relación a las reformas educativas. Es decir, al término de un sexenio venía un cambio, una modificación, y era volver a empezar nuevamente con otro esquema, con otro modelo educativo, y lo que ¿Cómo se dificultaba, genera, cómo se generan esos cambios, Felipe? A ver, voy a pensar, un secretario de Educación cualquiera de hace 40 años o de hace 32 años, un secretario de Educación decía, vamos a poner este modelo porque es la maravilla, con esto los niños van a aprender muchísimo y va a ser un éxito. Ok, lo implementan, todo eso es costoso. Estudios, cambios, enseñarles a los profesores el nuevo modelo, en fin, todo esto, ¿no? ¿Qué motiva que en un momento determinado digan, hay que cambiar ese sistema? ¿De dónde surge la necesidad? ¿Es económico o los profesores son los que reclaman? ¿Cómo se genera la necesidad de hacer una nueva reforma educativa? Estoy hablando claro, de hace 30, 40 años, ¿no? sí, claro. Mira, la mayor parte de los cambios en los modelos educativos obedecieron sobre todo a exigencias, y eso lo sabemos de cierto, del Fondo Monetario Internacional. Es decir, el Fondo Monetario Internacional eh, exigía a los funcionarios del país, de nuestro país, que modificaran sus planes educativos eh, de acuerdo a las necesidades precisamente de este organismo. Entonces,
respondían más a cuestiones de carácter económico, de carácter político, que a cuestiones, a necesidades realmente educativas de la población. Ese fue el problema fundamental. Llegó el momento en que los maestros simplemente eran, pues, elementos que se les utilizaba para llevar a cabo ciertos proyectos educativos que estaban perfectamente vinculados al interés económico y político. Pero, a ver, ilústrame un poquito, Felipe, porque me pierdo. No sé ustedes, amigos internautas, si lo conocen bien aspecto, este mundo que nos está describiendo Felipe, pero yo me pierdo un poquito. El Fondo Monetario Internacional, pues sabemos quién es y cuáles son sus intereses, es el dinero, es Fondo Económico Internacional. ¿En qué le afecta o cómo logra ventajas de que el niño de tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria aprenda una cosa o aprenda otra? ¿Cuál es la diferencia o por qué tienen ese interés? Porque yo vería el interés en los bancos, en las hipotecas, en la construcción de casas, todos los motores económicos de un país. Pero ¿en qué le afecta la forma de que los niños de primaria, del 6 años de primaria, aprendan o no aprendan las matemáticas o la historia o el civismo? ¿Por qué meterse en modificar el sistema educativo? Más bien, más que modificar ese aspecto, el interés fundamental era reducir las aportaciones educativas, las aportaciones económicas a la educación. Digo, el gobierno tenía que hacer sus ajustes precisamente en función de esas exigencias. Entonces, cada una de las reformas que se venían, pues trataban de ajustar los recursos y reducirlos. Cada vez iban reduciendo los recursos. Y en ese sentido se veían en la necesidad precisamente de hacer ajustes al sistema educativo. Los modelos educativos realmente nunca tuvieron, digamos, como interés fundamental la mejoría de carácter educativo, vamos. La Entonces, ese enseñanza. fue la enseñanza, exactamente. Entonces, a mí, este, yo tengo claro que ese fue uno de los aspectos fundamentales por los cuales el Fondo Monetario Internacional siempre estuvo interesado en que se redujeran los montos que se manejaran en la educación nacional. O sea que, por ejemplo, en la época de Vasconcelos, Felipe Jesús, José Vasconcelos fue un secretario de Educación, bueno, ministro de Educación en aquellos tiempos, Así pero es. la Secretaría de Educación la manejaba este señor y él hizo un sistema que, digamos, en su momento fue también así como muy moderno, fue el último grito de la moda, Revolucionario. pero también causó muchas inquietudes, en fin, no lo vendría a calificar porque no conozco de eso, pero finalmente él impuso un modelo. Y de allí para acá, él quiso ser presidente de la República y muchas cosas, ¿no? Bueno, de esa época en adelante hubo muchas reformas y como tú dices, cada sexenio había una o dos reformas educativas y cosas por el estilo. Pero finalmente llegamos a la época que me mencionabas tú, la de la reforma educativa de Peña Nieto. Y allí, pues la verdad es que yo recuerdo esa época, Felipe, no soy profesor, nunca he estado inmerso en ese gremio, pero recuerdo que ustedes, algunos de ustedes, compañeros tuyos, como que luchaban en contra de esa reforma. Pero por el otro lado, la televisión, los periódicos, todos me convencían de que ustedes estaban mal, de que esa reforma iba a salvar al mundo, iba a salvar a nuestro país por lo menos. Y ustedes sostenían como una bandera muy importante que el verdadero fondo de esa reforma era la privatización de la educación. Así es. Esta educación que Vasconcelos inició como un derecho de la ciudadanía, una obligación del Estado, otorgarla de manera gratuita y obligatoria, ¿no? Entonces, esa escuela pública que traía desayunos escolares y el libro de texto gratuito y todas estas cosas que se fueron dando a través del tiempo,
pues parece ser que el movimiento era en contra de esa gratuidad y que se trataba de privatizar. Eso decía el gremio de profesores, ustedes los que estaban en esa lucha. Pero por el otro lado yo hasta los veía mal, ¿cómo esto te están diciendo estos maestros si el periódico, la televisión, todo el mundo me dice que no, que la reforma educativa es lo que necesita nuestro país para despegar y ser del tercer mundo, ¿no? Del primer mundo, mejor dicho, ¿no? Brincar del Así tercer es. mundo al primer mundo y tener una juventud, una niñez que van a saber mucho para el futuro. ¿Cómo usted dio eso, Felipe? ¿Tú lo sigues analizando ahora con la perspectiva del tiempo? ¿Sigues pensando que esa reforma de Peña Nieto era negativa? Por supuesto que sí, Rafa. Mira, en muchos sentidos, la reforma era lesiva. No solamente lesionaba los intereses del magisterio, y sobre todo porque limitaba los derechos fundamentales. La jubilación o la pensión era una de ellas. Pero no solamente en ese sentido, efectivamente las acciones que se emprendieron estaban encaminadas precisamente a la privatización de la educación. Ese era el propósito fundamental. Vamos, y exactamente como tú lo señalas, la televisión, los periódicos, la radio, de manera, es- de manera permanente, descalificaban las acciones del Magisterio Nacional y siempre señalaban que la reforma era una de las mejores reformas emprendidas por gobierno alguno. Entonces, evidentemente ahí nos estamos enfrentando a uno de los aspectos del periodismo en el que, como hace un momento lo señalabas cuando me preguntabas si a mí me daban línea, en mi caso, digo, afortunadamente yo tuve la suerte de que nunca se me limitara. Pero en el caso de los periodistas o de ciertos periodistas que llenaban sus espacios radiofónicos, televisivos, sus espacios en los periódicos, llevaban línea y respondían a una consigna específica. La consigna específica era lavarle la cara a la reforma, que por ningún lado que se le viera tenía, se le veía ventaja alguna para la población en general y para la educación en específico. Claro. Por cierto, pues, entre paréntesis, bueno, pues una gran felicitación y gratitud al medio que te permitió eso, la Gaceta DF, pues un medio honesto dentro de todo el cúmulo de periodismo vendido que existió en esa época. Entonces, el hecho de que te hayan dado libertad de escribir lo que querías a contrapelo de lo que se estaba viendo en todo el resto de la prensa, pues la verdad es que habla muy bien de tanto de la Gaceta DF como de su dirección. Qué bueno. Pero si me echo un poquito para atrás, si me permites, Felipe, hubo Claro. un sindicato, el Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE famoso, que la verdad fue poderosísimo. Nosotros, la gente de acá afuera, veíamos el sindicato de profesores como una aplanadora para ganar elecciones y para hacer lo que se les pegaba en gana. Entonces, de pronto, cuando llega el gobierno de Salinas de Gortari, quitan al secretario general, que era un señor de apellido Jongitud, y entonces ponen a la profesora Elba Ester Gordillo. Y como que eso acá les voy a comentar, amigos internautas, perdónenme, a lo mejor meto la pata, pero la verdad es que a mí me dio la impresión de que era un sindicato así como un negocio privado de la señora que le daba oportunidad de ganar mucho dinero y que los profesores pues ahí iban con tal de que les consiguiera pues un regalo de esto, que les aumentaran el aguinaldo, que les dieran un poco más de libertades económicas, en fin, como que sentíamos que el sindicato estaba hecho para que el PRI ganara elecciones. Y esto pues a mí ya me daba la sensación de que los profesores no estaban tan interesados en el aula como interesados en la parte sindical. Pero luego surgió, pasado el tiempo, surgió otra asociación de maestros, la famosa coordinadora, la CENTE, con C. Y ellos también como que fueron de momento así, yo sentí como que era
un aire fresco en el magisterio, pero daban muy mala impresión con eso de venir a romper las barreras o las rejas de gobernación una o dos veces por año y hacer todo un desastre y como que se les veía muy violentos. Entonces, todo eso como que a mí me metió en un lodazal que no me hizo no entender qué pasaba con esa reforma educativa. Ahorita con todo el respeto y el afecto que siento por ti, Felipe, pues tengo toda la claridad de que lo que ustedes luchaban era honesto y era justo, es decir, impedir la privatización de la educación. Pero todavía tengo hasta la fecha algunos amigos en el gremio magisterial que opinan que la educación que da el Estado es una porquería, que las buenas escuelas son las privadas y no solo a nivel de educación básica, sino hasta la universidad, ¿no? Dicen las escuelas particulares son las buenas, de ahí han salido la mayoría de los presidentes de la República de escuelas extranjeras, digamos desde la Madrid para acá, pues todos han sido profesionistas de universidades norteamericanas. Entonces, como que dicen, ese es el prestigio y de ahí deben de salir los nuevos talentos. Y si tú quieres que tu hijito tenga un futuro garantizado de éxito y demás, pues tienes que meterlo a la escuela privada. Como que esa es la lucha, Felipe. Ujú, ¿Tú ujú. cómo la ves como profesor? Mira, hay muchos intereses. Vamos, aquí el interés fundamental es el económico. Las escuelas privadas evidentemente responden a un interés netamente económico. Eh, ¿Cuál es la razón por la cual se ha generado una idea de que las escuelas privadas o la educación privada es mucho mejor que la pública? Hay diversas situaciones. Sin embargo, te pongo un ejemplo. En el nivel preescolar, básicamente el objetivo fundamental es el de desarrollar la maduración de los infantes, maduración, eh, le llaman maduración gruesa, maduración fina, el manejar fundamentalmente el desarrollo de ciertas habilidades, en el caso de los niños, pintar, identificar lo que es grande, lo que es chico, lo que es lejos, lo que es cercano, etcétera, etcétera. Este tipo de habilidades que son básicas en el preescolar. Sin embargo, llega a la escuela privada y en la escuela privada se marcan el objetivo fundamental de que a los niños que entran a esas escuelas privadas, salgan leyendo. Y entonces, la mayor parte de las escuelas privadas manejan este objetivo. ¿Y cuál es el mensaje que lanzan hacia la sociedad? Los niños, obviamente, los niños que estudian en escuelas públicas, ellos llevan en específico un objetivo, el desarrollo de la maduración, el que se trabaje la maduración, en el caso de los niños, no el que se trabaje la lectoescritura. Y en el caso de las escuelas privadas, su objetivo fundamental es hacer que los niños aprendan la lectura y la escritura durante el periodo de preescolar. Entonces, el Claro, mensaje porque que se lanza a la sociedad, pues es que las escuelas privadas son mucho mejor porque nosotros estamos sacando generaciones que ya salen leyendo y salen escribiendo, vamos. Ese es un ejemplo así muy simple, muy sencillo. pero es muy claro para mí, me acabas de dar mucha luz en este método, más bien en este sistema, Felipe de Jesús, porque estoy entendiendo que la escuela privada, si hago un ejemplo, y si me permiten ustedes, amigos, si me permites, Felipe, yo llevaría el ejemplo a la comida. Los que fabrican las papitas, esas envueltas en celofán y las pizzas y eso, realmente a ellos no les importa que el público coma bien, lo que les importa es Ujú, vender mucho. Y entonces, por claro, ejemplo, las pizzas no son un alimento sano, pero son muy sabrosas, Felipe. Come uno la así pizza y es. la verdad es deliciosa. Entonces, le ponen muchos ingredientes
que ni siquiera son lo que dicen. Por ejemplo, estoy hablando de un ejemplo cualquiera, te dicen con sabor a tocino. No es que tenga tocino, tiene sabor a tocino. Y lo mismo pasa con el chocolate, no es que tenga chocolate, sino tiene una grasa con sabor o con aroma de chocolate. Pero eso hace que se venda mucho. Entonces, las papitas, la mayoría de las papas ni siquiera son de papas, son de una pasta que se hace a base de harinas y por eso salen las rueditas tan perfectas y todo. Bueno, Ujú. nos están diciendo, te vendo papas y te dan una bolsa llena de aire con unas poquitas de papas, pero son sabrosísimas y las anuncian de una manera muy exitosa, muy agradable. Entonces, entre eso y comerme una ensalada con jitomate y nopalitos, pues la verdad es que es mucho más fácil y más sabroso el otro producto, el producto chatarra. Entonces, yo creo que la educación me acabas de dar en ese sentido, yo lo entendí así. La escuela privada, pues vende educación chatarra, pero muy atractiva. Es decir, el papá que no tiene mucha experiencia, pues se siente muy impresionado de que su hijito del kinder ya sepa leer, aunque sean unas cuantas palabras, pero dice ya sabe leer. Y a lo mejor no es lo más conveniente para el desarrollo infantil, pero bueno, pues yo siento, presumo de que mi hijito ya sabe leer y escribir, y mira, el tuyo que está en la escuela pública todavía no sabe leer y escribir. Entonces, allí Así es. vendría. Felipe, ¿me permites? Te quiero interrumpir un poquito. Si me permites, quiero saludar a nuestros amigos que están viendo nuestro programa por internet. Con gusto. Mira, están con nosotros Juan José Dávalos. Querido Juan José, te mandamos un abrazo. Qué bueno que nos acompañas. Está Benito Cos, Emanuel Benito Cos. Te agradezco mucho, Emanuel, un abrazo con mucho cariño. Pues estamos aquí con un hermanazo y amigo que es Felipe de Jesús. Y pues ya ves qué experiencia tiene él, buenísima. También está Leo Ember Garibay. Leo Ember, pues también, hombre, un joven talentoso con mucha cultura, muchas cosas. Te agradezco mucho que nos acompañe Leo Ember. Y me gustaría mucho contar con la opinión de ustedes para ver si le puedo hacer preguntas pues, más importantes y más brillantes a mi querido hermano Felipe, aprovechar. Está Jos Carrera. Jos Carrera, te mando un abrazo y te agradezco mucho que nos acompañes. Jos Carrera es también un luchador social que sabe mucho de esto y se dedica mucho a la defensa de los más necesitados, es muy bueno. También está Mónica Lomelín. Mónica, te agradezco mucho que nos acompañes. Pues aquí estamos platicando con Felipe de Jesús, que es un maestro con mucha experiencia y con todo lo que él sabe, pues estoy tratando de llegar, poquito a poquito vamos a llegar hasta la nueva reforma educativa que estamos viviendo actualmente. También está Juan Diabolo más, dice de Juan Diabolo, se oye muy bonito tu nombre, Juan Diabolo. Dice Emanuel Benito, buenas noches, las más grandes dificultades de publicar, ¿cuáles han sido y de tiempo en tiempo cambian las dificultades? Esta es una pregunta del periodismo, Felipe. Si me permites interrumpir un poquito el ritmo que llevábamos de la educación para contestarle a Benito. Eh, También en el periodismo hay modas como que van cambiando. Y tú hablabas en el prólogo de tu libro, que me pareció también muy interesante, hablabas de la trayectoria de grandes periodistas que han sido brillantísimos y que han marcado, pues realmente épocas en la historia de nuestro país. Y hablaba hace rato, amigos internautas, hablaba Felipe de que la educación y la política van muy pegadas y no se puede, de ninguna manera podríamos dudar de que también política y periodismo están, pero como uña y carne, ¿no? Uña y mugre, dicen algunos. Entonces, en el periodismo también, Felipe, tú hablabas, por ejemplo, de Francisco Zarco. Yo creo que entre Francisco Zarco y Loret de Mola hay una diferencia abismal, del cielo a Abismal, la tierra, abismal. ¿no? Claro. ¿Qué otros periodistas podrías, de los que mencionas en tu prólogo, qué periodistas te parecen a ti como con los que te podrías identificar? Que son un referente, por supuesto, Rafa. Mira, ahí menciono fundamentalmente al que es conocido como el, este, bueno, uno de los fundamentales, Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón eh, creó un periódico al que se le conoció como el Hijo del Aguizote y en forma posterior Regeneración, dos periódicos, digamos, contestatarios, dos periódicos que eran, que de manera permanente enfrentaron al gobierno de Porfirio Díaz. Eh,
Ya lo señalabas tú también, Francisco Zarco, eh, otro de los periodistas, El Periquillo mm, Sarniento. el Periquillo Sarmiento, exactamente, don José Joaquín Fernández de Lizardi, que escribe también, hace un periódico en el que de manera constante hablaba de los abusos de los españoles en contra de los grupos más vulnerables. Entonces, todos estos periodistas, para mí son un auténtico referente. Eh, cuando cuando empecé a redactar las columnas en este periódico, por supuesto que siempre tenía como, digamos, como sustento de cada una de las cosas que publicaba, pues el nombre de estas personas, ¿no? Digo yo, difícilmente sé que pudiese haber llegado a los niveles que ellos llegaron, ¿no? Mis vuelos son demasiado bajos para los de estas personas a los que considero personas gigantes, ¿no? Dentro del ámbito del periodismo. Sin embargo, Qué siempre, dices, Felipe? Dices, mi plumaje no es de esos. no, mi plumaje, no, definitivamente, ¿no? Muy bien. Definitivamente. Pero bueno, fueron referentes fundamentales, ¿no? Dentro del trabajo que yo hice, que yo realicé durante aproximadamente año y medio dentro de este periódico. En la Gaceta de F, ¿quién la dirige, Felipe? Está un hermano, eh, se llama Rogelio Ladrón de Guevara, un hermano masón, Ah, que es mira, el que, qué que interesante, es el sí. que me parece que ahora radica en Puebla. Ahí, Ah, pues le mandamos un abrazo con mucho cariño a Rogelio. Y pues, ujú, hombre, qué bueno que tenemos ese muy buen antecedente. Habla muy bien de Rogelio y de su periódico, que ya tiene muchos años en publicarse, Felipe. Y sí, sostener un así medio es, de comunicación como el de la Gaceta DF, la verdad es que es una labor titánica de Rogelio y pues merece todo nuestro apoyo, toda nuestra felicitación por eso. Ha llevado adelante un gran esfuerzo y bueno, un proyecto. mantiene vivo su proyecto y qué bueno. Y ya no te distraigo Mm, mucho con lo del periodismo, creo que ya le contestamos un poquito a Emanuel respecto a todos estos cambios que ha habido, cómo se va transformando también. Dicen los que ya estamos viejos, Felipe, tenemos como que muy pegada la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Y bueno, haciendo a un lado ese prejuicio, diríamos que actualmente hay una gran efervescencia periodística, sobre todo en los medios no tradicionales, los modernos medios de comunicación, las famosas redes sociales. Entonces, ujú. actualmente pues hay una gran explosión de periodistas. Los medios tradicionales están, yo diría que están agonizando. Los periódicos escritos, por ejemplo, pues prácticamente ya no se venden, ya no podríamos ver esos. No sé si ustedes recuerdan, Felipe, ustedes son jóvenes, pero en Bucareli a las 5 de la mañana, Bucareli allí donde estaba antes el caballo de Tolsá, Sí, claro. había muchas empresas editoras de periódicos, el Excelsior, el Universal, Novedades, estaban por en la misma cuadra. Y entonces tú pasabas por ahí a las 5 de la mañana y los que se llamaban voceadores, les decíamos voceadores, Boxeadores. las personas que vendían los periódicos en la calle, sacaban alteros, pero ¿qué te puedo decir? 2 metros de periódicos sobre su Ujú. bicicleta y se repartían por toda la ciudad. Y también iban a los autobuses a distribuir por el resto de la ciudad. Era cantidades, toneladas de periódicos que se vendían. Actualmente, pues hombre, hay periódicos muy pobrecitos que venden 10, 15 ejemplares al día. Entonces, esto ya ha caído por completo. Entonces, contestándole un poquito a Manuel Benito, pues la época actual es la de las redes sociales, pero en Así calidad, es. Felipe, a mí me da mucha tristeza y mucho, así como vergüenza platicarlo con ustedes, sobre todo que estamos utilizando los nuevos medios. Entre el periodismo de Lizardi o de los Flores Magón, esa época gloriosísima, a lo que actualmente vemos en las redes sociales, desafortunadamente no podemos seleccionar lo moderno. Ha llegado el momento, Felipe, y les doy una queja a ustedes, amigos, a ver si ustedes están en la misma sintonía que yo.
Yo tengo el momento en que no sé qué creer. Hablando, por ejemplo, ahorita con la guerra de Medio Oriente, escucho o veo un video muy bien documentado con un locutor de muy buena voz, muy buen aspecto, locutor o locutora, y me convencen de que Irán está deshaciendo a Israel y a Estados Unidos. Pero un minuto después llega la contraparte y dice que Estados Unidos bombardeó Israel, bombardeó y que Irán y Líbano y todo están deshechos y que están pidiendo la paz. Y estoy hablando de algo muy grave y momentáneo, pero en otros aspectos menos del día, menos actuales, más sutiles, bueno, no tenemos manera los usuarios, los lectores, el público en general, no tenemos manera, Felipe, de sacar una conclusión. ¿Esto que me estás diciendo es producto de la inteligencia artificial o verdaderamente lo dijo la persona? Sacan a Claro. los políticos prominentes hablando con mucha claridad, movimiento de los labios, todo diciendo barbaridad y media, dicen, esto dijo, y pasa un ratito y te enteras de que es una fake news, una noticia mentirosa, hecha con inteligencia artificial, ya ni siquiera son seres humanos. Entonces, entre el Ujú. periodismo aquel y el periodismo de ahora, pues la verdad es que no tiene una manera de tomar una decisión clara. Felipe de Jesús, regreso al tema de la educación. Digamos que esa temporada, esa época de lucha, finalmente perdieron ustedes los profesores luchadores sociales, porque se impuso la reforma educativa de Peña Nieto con todos Ujú. sus prolegómenos, con todas sus condicionantes. Y durante un sexenio estuvimos con ese sistema. Y luego, ¿qué pasa después? ¿Cómo viene eso de lo que ahora le llaman nueva escuela mexicana? Claro, con la llegada de el gobierno morenista de López Obrador, se intenta precisamente dar, dar marcha atrás con esta reforma y evidentemente el modelo educativo que se empieza a gestar bajo esta dirección, pues es la llamada Nueva Escuela Mexicana, una escuela con un perfil un tanto más humano, pero sobre todo tratando de rescatar lo más que se pueda de esos, de todas aquellas garantías laborales que durante la reforma peñista se habían perdido. Digo, hasta este momento todavía quedan muchos pendientes, ¿no? Sin embargo, la mayor parte, el simple hecho de que se haya dado atrás, se le haya revocado la reforma en esencia, la reforma peñista, pues fue un paso muy importante en el camino de la educación, del sistema educativo. Lo que quedó plasmado, digamos, lo que quedó en la ley con la reforma de Peña Exactamente, Nieto. de Y Peña luego, Nieto. y luego llega la reforma, digamos, ahora voy a equipararlos, la reforma de López Obrador. Y los periodistas, la televisión, todos ellos le pegan durísimo, pero durísimo. Totalmente, Dicen que es un criadero de comunistas y que así el es. libro de texto gratuito está inyectando el comunismo y hablan de Cuba y hablan de cosas así, especialmente televisoras como Televisión Azteca, pues día y noche, Felipe, las radiodifusoras día y noche pegándole a la reforma de la nueva escuela mexicana. Pero yo como público, si tuviera hijitos en la primaria, en la secundaria, pues estaría pensando en que ahora López Obrador quiere destruir por completo el cerebro de mis hijos. ¿A Ujú. quién creerle o cómo hacerle? En ese aspecto, y lo digo con todo el respeto que ustedes, los profesores y el gremio merecen, todo mi respeto y cariño para ustedes, los profesores, pero los siento más enfrascados en defender sus derechos laborales y su indemnización y su retiro que en ver realmente la calidad de la educación. Yo me encuentro entre la espada y la pared. Por un lado me dicen la reforma educativa de Peña Nieto, me la anunciaron como una maravilla. La Ujú. nueva escuela mexicana de López Obrador
la denuestran de una manera brillantísima, las comunicadores, la televisión, los periódicos le pegan durísimo a esa reforma educativa, la nueva escuela mexicana. Y yo diría, pues, ¿a quién le creo? A ninguno de los dos porque no tengo experiencia, pero le voy a creer a los profesores. Entonces, voy a leer qué dicen los sindicatos, el CENTE, la CENTE, los profesores de la escuela donde están los niños. Les voy a preguntar y discúlpenme, pero yo los veo más enfrascados en discutir que si la cláusula no se quede el contrato, que si me van a regresar a las cuentas individuales, que me están quitando dinero. Los veo enfrascados en otra cosa. Entonces, ¿a quién le creo o cómo logro sacar alguna conclusión para decir es buena o es mala o necesita modificaciones? O, ¿cómo saco conclusiones, Felipe? ¿Qué me aconsejarías? Sí, sí, claro. Mira, es que sí es un auténtico problema. En este afán de volver a integrar esos derechos laborales, se ha vuelto un auténtico marasmo todo esto. Y efectivamente el magisterio en general, enfrascado en esta necesidad o en este interés, ha perdido de vista exactamente cuáles son los objetivos y cuál es el interés fundamental de este nuevo modelo educativo al que hoy día conocemos como nueva escuela mexicana. Una nueva escuela mexicana que está ponderando el humanismo, el humanismo como aspecto fundamental de este nuevo proyecto. Entonces, desgraciadamente, sí, como tú lo señalas, el grueso del magisterio está más interesado, y tampoco los descalifico, ¿no? Yo creo que como parte fundamental de sus derechos, pues se encuentra el que se les restituya la mayor parte de los derechos con los cuales fueron lesionados con la reforma anterior. Sin embargo, creo que por ética profesional deberíamos, a la par de estar luchando por esos derechos, de estar luchando precisamente por impulsar y por conocer los fundamentos esenciales de esta nueva reforma que está impulsando este gobierno que nació con López Obrador y que en este momento con el gobierno de Claudia Sheinbaum se le está dando continuidad. Entonces, hasta este momento, pues no hay una postura, digamos, de parte de estos gremios y de parte del gremio general, del gremio magisterial nacional, que hayan proyectos esenciales como para decir, pues vamos a formar grupos de estudio para analizar y para saber en esencia qué es lo que está proponiendo la nueva escuela mexicana. Ese es un problema que a mí en lo personal sí me preocupa, porque me parece que hasta el momento se ha avanzado muy poco en esta reforma. No se está avanzando, se sigue todavía trabajando con ciertos mecanismos de de los anteriores modelos y se desconoce todavía en esencia lo que este nuevo modelo educativo está proponiendo. Y en tu opinión, sí hay reformas en la forma de enseñar y en los posibles resultados que tendrían los estudiantes. Por supuesto, porque hay aspectos interesantes de la nueva reforma en la cual se propone que el alumno genere el conocimiento, no que se constituya como un recipiente que nada más vaya y reciba, sino que se convierta en un elemento activo que genere precisamente el conocimiento con una serie, obviamente con una serie de actividades que se están proponiendo en los planes de cada uno de los grados del sistema educativo básico, vamos, no solamente de preescolar, primaria, sino también secundaria. Y por lo que veo hay cambios pues muy profundos que a mí me cuesta trabajo entender. Por ejemplo, hablan de que hay 6 niveles en lugar de que sean 3 años o 2 de kinder y 6 de Ujú. primaria y 3 de secundaria, así como eran Sí, en claro. los tiempos en que yo era estudiante, sino ahora hablan de 6 niveles y cada nivel como que abarca 1 o 2 años y así. Es un poco complicado, pero Sí, bueno, no entraría sí, yo sí. ahorita a pedirte que me expliques porque nos enredamos y pierdo el tiempo.
quisiera yo preguntarte muchas cosas, Felipe. Tuve la curiosidad de tratar de leer el libro de texto gratuito, conocerlo. Y al principio el libro de texto gratuito estaba al alcance de nosotros, del público, Ujú. en el Internet. Actualmente ya no se dispone de esa opción y no hay manera. Pero, por ejemplo, en alguna ocasión entré al cuaderno, al libro, para tercer año de primaria. Y les he de confesar, amigos y Felipe, que la verdad me sorprendió enormemente, pero de una manera positiva, porque yo recuerdo en mi época de la primaria, los famosos quebrados nos los enseñaban, digamos, con la suma del el numerador y el denominador y que se suman así y que se saca el común denominador, todas estas cosas que eran muy complicadas, pero que no me decían mucho como para qué quiero saber esto. Entonces uno lo veía con poco interés, aunque, bueno, pasado el tiempo sabía uno la importancia de eso, pero al principio, a la hora que me estaban saturando con esos conocimientos, como que decía yo, como, ¿para qué sirve todo esto? Me están enredando demasiado y cuesta trabajo entenderlo y después no lo voy a usar. Y ahora, al ver este libro, me pareció una técnica muy diferente, muy moderna, porque sin dar una explicación técnica de fondo, como que sí hacen que uno entienda la figura que están haciendo. Hacen, por ejemplo, una figurita romboidal, un rombo, y de ese rombo lo dividen a la mitad y luego en cuatro y te suman dos de las secciones y dicen, pues esta es la mitad. Entonces hacen entender que no importa la figura, si sea un rectángulo, un cuadrado o un rombo, si lo partimos en cuatro pedazos, pues vamos a tener tomando dos es la mitad, como que es una manera más lógica. Y pues sinceramente les confieso, amigos, que no pude sacarlo con la facilidad que yo hubiera podido sacar las sumas y multiplicaciones de estas figuras, porque es completamente fuera de lo tradicional. No sé si de lo que te estoy hablando, te expliqué algo, Felipe, pero a mí Sí, me claro. pareció muy Sí, sí. novedoso ese sistema y creo que podría dar mejores. Si así está aplicado todo, si todo lo que se está estudiando va con esa novedad, me parece que los resultados pueden ser buenos. Sí, claro, es que todo el sistema educativo está organizado por proyectos. Entonces, en esos proyectos el alumno juega un papel esencial. Es un, es un modelo en el que se activa el papel del alumno, no es el del papel receptivo como tradicionalmente lo concebíamos. El maestro era el que volcaba todos los conocimientos y el alumno nada más recibía. No, aquí hay una movilidad en este sentido y en el caso de los proyectos es lo que se busca precisamente, que el alumno vaya estructurando poco a poco con cada una de las actividades, vaya estructurando el conocimiento, vaya estructurando su saber. Ese es uno de los aspectos básicos de la nueva escuela mexicana. Y finalmente eso le es útil ya para después, digamos, vamos a pensar que el niño después entra a trabajar a una fábrica. En la fábrica se va a encontrar con manuales y con cosas. ¿Le Claro. va a ser útil eso que aprendió? Sí, por supuesto, porque el fundamento de la nueva escuela mexicana también es el autoconocimiento, la autoeducación. Entonces, cuando el alumno lleva un proceso como estos, está preparado precisamente para enfrentar todo ese tipo de asuntos que la vida misma le plantea, el trabajo, en el trabajo mismo. Entonces, resolver los asuntos que de manera cotidiana se les va presentando, está eh, digamos que tiene como fondo precisamente este tipo de formación, la que se está impulsando dentro de este nuevo modelo educativo. A mí me gustó mucho eso. Ahora te comento rápidamente otro aspecto que me parece que es interesante, aunque no sé si estoy juzgándolo acertadamente o es una de las cosas que me han llegado por propaganda. Eh, Se habla, por ejemplo, de que antiguamente, Felipe, las tablas de multiplicar, por ejemplo, se le enseñaban lo Ujú. mismo a un niño aquí de la colonia Narvarte de la Ciudad de México
que a un niño de un pueblito del Valle del Mezquital o que de la Sierra de Ujú. Sonora o de Chihuahua o de Chiapas. Esas tablas de multiplicar se enseñaban lo mismo y pues el resultado no siempre era similar con la diferente aplicación social de los niños. Y ahora Claro. parece ser, tengo entendido, que la enseñanza que se dará a los niños va al criterio del profesor en el medio ambiente en donde están desarrollándose. Entonces, la forma de enseñarle a un niño de la sierra de Chihuahua va a ser diferente que un niño de la península de Yucatán y que a un niño de la capital de la República. ¿Estoy en lo cierto? Así es, porque es enfrentarlos con el medio, Rafa. Ese es el objetivo fundamental. O sea, no se descontextualiza al niño. El niño trabaja dentro de este sistema educativo, teniendo como base el contexto donde él se mueve. Entonces, podemos manejar los mismos objetivos, pero la forma como se va a abordar el trabajo es desde sus propios referentes, desde lo que él tiene, lo más próximo. Entonces, en ese sentido, pues el modelo educativo me parece que resulta más funcional. Ahora, a mí me gustaría pensar en que así es, ojalá sea así. Creo que en ese caso, el libro de texto gratuito, sobre todo en zonas más o menos apartadas, en zonas rurales, el libro de texto gratuito podría ser aprovechado tanto por el estudiante, por el niño, como por la familia, porque los Claro. hermanos mayores, el papá, el tío, podrían de alguna manera asimilar algo de esos conocimientos que no requieren una gran capacidad de lectoescritura, sino que requieren más bien comprensión de figuras y eso que les podrían dar pues una actualización en sus conocimientos. ¿Crees que pueda ocurrir eso? Yo creo que sí, Rafa. Todo es cuestión de que vaya madurando este modelo educativo. Yo espero que efectivamente, que por el bien de nuestra nación, el modelo tenga continuidad. O sea, que en este caso, que no al término de este sexenio nuevamente volvamos como en los sexenios anteriores, que al término del sexenio volvamos a empezar de cero para iniciar con un nuevo modelo. Si se le da continuidad, me parece que este sistema se va a ir madurando y creo que puede alcanzar también a las áreas no escolarizadas, a lo que tú señalabas, padres de familia, gente que no está propiamente bajo los auspicios de una institución educativa. Me parece que esa forma de aprender, creo que sí se puede extender. Me parece que pudiese, si se le da continuidad y si se le permite que madure. Está tocando un tema interesantísimo, la continuidad, Felipe. Te pido de favor, ¿me dejas platicar con nuestros amigos internautas que ya llegaron Claro. algunos? Mira, esta otra vez Emanuel Benítez dice, bueno, nos saludó, pero dice, resulta peligroso expresarse por criticar al gobierno del PRI. Resulta peligroso expresarse por críticas al gobierno del PRI. Pues no, creo ya ni siquiera existe el PRI o lo que se queda del PRI como que no nos podría hacer gran cosa. No, bueno, no lo sé, pero digamos que eso sería tema que vamos a tratar de verlo con mucho cuidado. Guadalupe Uribe, saludos y feliz viernes. Lupita Uribe, te agradezco mucho. Pero Lupita Uribe ha estado metiendo también la cosa de la enseñanza y los libros, pero con las personas privadas de la libertad. Es una profesión muy Sí. interesante la de Lupita Uribe. Te mandamos un abrazo, Lupita. Dice, amenazas y presión en el gobierno del PAN. Pues sí, probablemente. Emanuel, si me dejas, tratamos de averiguar algo sobre eso, pero le queremos dar mucha preferencia a la parte educativa. Juan José Dávalas López, buenas noches. Juan José, querido, muchas gracias por saludarnos, por estar aquí con nosotros. Por cierto que les anuncio, amigos, estoy invitando a Juan José y creo que Juan José Dávalos López, que es un economista muy brillante, un hombre con un gran talento y una gran preparación, va a estar muy pronto con nosotros en charlas entretenidas y nos tiene una sorpresa muy importante. Por favor, estén pendientes porque cuando nos acepte Juan José Dávalos López la invitación, les va a gustar mucho la charla. Dice Georgina Cabrera, saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Excelente fin de semana.
Gina, querida, pues te quiero mucho, pero ¿tú qué opinas de todo esto que nos está diciendo Felipe respecto a la escuela? Tú tienes experiencia hasta con niños pequeñitos que están apenas empezando a entrar a la escuela. El documental de Panzazo y El último vagón de 2003 son o tienen fundamentos verdaderos. El documento de Panzazo y El último vagón de 2023. ¿Qué crees, Felipe? Que yo no he visto ninguno, ni el documental del Panzazo ni el otro del último vagón. ¿Tú sí los has visto? Sí, Rafa, y yo creo que son posturas diametralmente opuestas, ¿no? En la primera de Panzazo, pues la diatriba es el elemento fundamental de esta película para denostar a los maestros. Básicamente fue su objetivo. Y en el caso del último vagón, es todo lo contrario, es exaltar la labor del maestro como una forma fundamental en el desarrollo de las personas, en el desarrollo no solamente educativo, sino moral de los alumnos. Claro. Pero son posturas totalmente diferentes. En una se descalifica al maestro y en otro se exalta, vamos, se exalta la Exacto. labor del Pues maestro. habría que ver los dos para sacar nuestras conclusiones. Felipe, querido, Claro. se me está acabando el tiempo y como siempre, después me dan las prisas y quiero preguntar mil cosas, pero no se puede. Hablabas hace un momentito de la continuidad del Ujú. modelo educativo, que finalmente cualquier proyecto, hasta lo que hacemos en casa, la comida, si la interrumpes a la mitad, pues hace daño. Hay que darle continuidad a todo. Un tratamiento médico, lo que sea, el deporte, el ejercicio. Si nada más me voy al gimnasio media hora y lo interrumpo, pues no sirvió de nada. Hay que dar continuidad. Pero en tu opinión, Felipe, como maestro que ya no estás en activo, pero que sigue siendo profesor, lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos en la Secretaría de Educación con la entrada del nuevo secretario, ¿sería garantía de continuidad o estamos ya ante la posibilidad de que todo el proyecto de la nueva escuela mexicana se eche a la basura como los otros proyectos y que otra vez sea pues, terreno fértil para que la Coca-Cola venda sus productos y la cervecería Modelo venda sus productos y que se utilice nuevamente toda esa todas esas instalaciones, toda esa enorme cantidad de recursos nacionales para promover el neoliberalismo? Claro. Qué interesante pregunta, Rafa. Eh, pero así como es de interesante, es tremendamente complicada, ¿no? De contestar. Yo personalmente no comulgo con el secretario de Educación. Me parece que no ha estado a la altura de las circunstancias. Ha tenido muchas fallas en muchos aspectos, pero sobre todo no le ha dado solidez al modelo, al modelo, al trabajo, como para sentarlo, y ese me parece que es un problema fundamental. El- Me parece que al secretario de Educación actual le quedó muy grande el puesto. Eso es de manera así muy, digamos, muy general, ¿no? No es que no le encuentre eh, alguna alguna fortaleza al trabajo de nuestro actual secretario. Quizás en algún momento, pues el objetivo fundamental de él fue el que pudiese contener todos los jaloneos políticos que hay dentro de los dos grupos sindicales que están a nivel nacional. Sin embargo, ni siquiera eso ha podido tener la capacidad para controlarlos. En este momento, nosotros sabemos que el, la CENTE, por ejemplo, está generando ya algunas situaciones de inconformidad y está generando algunos conflictos en algunas partes del país. Entonces, desgraciadamente a mí en lo personal no me parece que el secretario general actual eh, garantice que el modelo educativo se le dé continuidad. Esto es muy peligroso, muy riesgoso, Felipe. Te agradezco mucho que Así me es. des ese comentario porque, pues, por lo menos me permite sacar las antenas y estar un poco más cerca. No es un medio en el que yo me desarrolle,
no tengo ni como educando, ni como familia en la escuela, ni nada, ni mucho menos tengo experiencia en la docencia. Conozco algunos destacadísimos profesores, como es tu caso, y algunos otros, que mis respetos por su entrega, por su profesionalismo, mi querida hermana Hortensia, que sabe mucho de, mi querida amiga Hortensia, que sabe también mucho de la labor pedagógica. En fin, tengo muy buenas experiencias en el gremio de profesores, pero en términos generales, independientemente de las labores personales, siento una gran preocupación por lo que le puede ocurrir, porque tú decías, si el Fondo Monetario Internacional, que es pues todo, ya ni hablamos ahorita del Fondo Monetario Internacional porque es tema de otra charla, pero si esas grandes instituciones económicas están interesadas en la educación de un país como México y los otros países del mundo, pues están lanzando bombardeos, no sé si misiles hipersónicos económicos, pero están trabajando durísimo por reconquistar los espacios perdidos y si ellos quieren la educación privatizada, pues siguen luchando por ello. Y a mí me preocuparía mucho que otra vez volviéramos a lo que mencionabas al principio de nuestra charla, es decir, que eran pues modas sexenales y a veces ni siquiera duraban el sexenio, sino se iban cambiando y cambiando. Y si ahora llegamos, por ejemplo, pues con la salida de Marx Arriaga y todos estos movimientos que ocurrieron, y con Mario Ujú. Delgado haciendo pues una labor que poco clara, y si nos vamos a pensar en que se va a volver a entregar los desayunos escolares o las tienditas escolares, ¿cómo le llaman? Las cooperativas, vamos a volver Operativas. a tenerlas llenas de Ujú. sabritas y de Coca-Cola y a lo mejor en la puerta de la escuela vendiendo cerveza modelo y cosas de esas, pues me parece muy preocupante, Felipe. Esto como que Así es. daría marcha atrás a mucho de lo logrado en nuestro país. Y lo digo con respeto, tengo una gran admiración por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero pues hombre, creo que nuestra labor es estar atentos a lo que va ocurriendo. Así ¿Cómo es. terminaríamos tu intervención, Felipe? ¿Cómo redondeamos esta charla que te agradezco mucho? Regreso al libro que me motivó a invitarte, que se llama En los caminos del periodismo. Este libro, ¿dónde lo conseguimos, Felipe? Porque a mí me lo obsequiaron, pero ¿cómo Claro. lo podemos comprar? Es un libro que de manera personal mandé a imprimir. Ah, Ajá. es Entonces, una edición la, la, personal. dis- la distribución, exactamente, la distribución la he estado haciendo yo, ¿no? Pues solamente conmigo podría obtenerse ese libro. ¿Y cómo te llamamos por teléfono? ¿A qué teléfono te llamo, Felipe? Mi número telefónico es 55 79 44 05 21. Ese es mi número personal. A ver, creo que me perdí para apuntarlo. Es 55 79 79 44 05 44 21. 05 21. Y 21. hacemos contacto contigo y ya nos pondríamos de acuerdo cómo nos mandas por correo o pues, por Así es. algún medio Así es, querido de Rafa. entrega. En las entregas el libro lo tienes en físico nada más. Así es. Solamente en Perfecto. físico. ¿Sí? Felipe de Jesús, te agradezco mucho tu presencia. ¿Cómo redondeamos? ¿Qué hacemos entonces? La escuela imbricada con la política con la escuela, vamos por buen camino en materia educativa, la política está metiendo los bigotes donde no debiera. ¿Cómo lo ves así rápidamente? Sí, claro. A mí me parece que el modelo al que denominamos Nueva Escuela Mexicana es un proyecto, un modelo y un proyecto muy bueno, muy bueno. Se le puede sacar muy buenas cosas. Sin embargo, me parece que se debe de cuidar mucho las direcciones, la dirección sobre la cual mm, eh, se están sopesando precisamente las responsabilidades de este proyecto. Entonces, creo que eso sería una labor fundamental de la presidenta para que se tenga mucho más cuidado en este aspecto. Repito, nuevamente quisiera ser muy incisivo en este sentido. Me parece que el secretario de Educación
no es el más adecuado en este momento para un proyecto de tal magnitud. Es cuanto, Rafa. Felipe, querido, te mando un abrazo con toda mi gratitud, mi cariño. Qué bueno que me hiciste el honor de estar en charlas entre